¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Niño Viejo, Durango, México. Relato enviado a través de mi página de Facebook. En 1813, la ciudad de Santiago Papasquiaro, en Durango, vio nacer al apodado Niño Viejo, un bebé de apenas 4 días de nacido, que sorprendió a una comunidad entera, al hablar y expresarse como si de un adulto se tratara. De acuerdo con la leyenda, fue su hermana mayor de 7 años quien se percató de que su pequeño hermano podía hablar. Esto después de que se pusiera a mecer su cuna para hacerlo dormir. Sin embargo, pese a las buenas intenciones de la menor, el recién nacido la detuvo y le dijo: «No le des tan recio a la cuna, porque me duele la cabeza». Asustada por las palabras que acababa de escuchar, la niña fue donde su madre y le platicó lo ocurrido. Situación que en un inicio no fue creíble para la progenitora de ambos involucrados. Acto seguido, la mujer se dirigió hasta la cuna del bebé para mostrarle a su otra hija que todo era producto de su imaginación, cuando de pronto, éste la miró y mencionó nuevamente: «No des tan recio a la cuna, porque me duele la cabeza». Confundida e impactada por lo ocurrido, la madre decidió llamar a un sacerdote para pedirle ayuda. Mismo que al llegar, también recibió unas palabras de la criatura: «Señor cura, me duele la cabeza. No mesa la cuna, ni que tampoco la mesa el alcalde ni nadie más». La historia rápidamente llegó a oídos de todos los habitantes de Santiago Papasquiaro, tanto que el mismo presidente del municipio pidió que el bebé fuera investigado y expulsado de su vivienda para descubrir si se trataba de un engaño. Al confirmar que los rumores eran ciertos, el pequeño fue señalado como un ser maligno que debía morir de inmediato, por lo que al escuchar que planeaban degollarlo, el niño viejo hizo una última confesión que causó mayor miedo entre los presentes. «Degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo, y no será mucho para que conmigo hagan lo mismo», expresó. Tras ello, se dice que el menor terminó siendo aniquilado por las autoridades, debido a que se le consideró como un personaje paranormal, aunque a la fecha hay quienes aseguran que se trató de un caso de reencarnación. Protege la puerta de tu casa. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Un círculo de tiza en la puerta impide el paso de los fantasmas. El ajo o eneldo, colgados sobre la puerta principal, impiden la entrada a los envidiosos. Una bolsa con sal o campanas colgadas del pomo harán volar a los demonios. Otros hechizos para proteger la casa de la entrada del mal incluyen colocar 2 agujas cruzadas debajo del felpudo de la puerta, pintar la casa de azul, ya que este es un color sagrado, esparcir semillas de mostaza o polvo de sangre de dragón en los dinteles y clavar 3 clavos en forma de triángulo, con un clavo hacia arriba, en la parte exterior de la puerta principal. Hierbas específicas se cultivarán en el porche para aumentar la protección del hogar. Helechos, lirios, caléndula y enebro se plantarán ahí en macetas. Un calcetín viejo lleno de sal, salvia y otras hierbas protectoras se quemarán debajo del porche frontal para ahuyentar a los fantasmas de la casa. Una casa con piedras agujereadas o un cuchillo debajo del porche son protectores muy potentes. La puerta es un lugar ideal para atraer ciertas energías y dones al hogar. 5 monedas brillantes colocadas bajo el porche traerán dinero y amor al hogar, y quemar ahí un poco de comida asegurará que nunca se pase hambre. Si deseas ver un fantasma, la entrada de la casa es el lugar ideal. De acuerdo con la tradición,
Al anochecer o a medianoche, permanece frente a la puerta en la oscuridad, mirando hacia el interior de la habitación. Con la puerta entornada, apoya las mejillas contra ella y mira por el borde. Si persistes, puedes ver espíritus y formas extrañas. ¿Por qué? Porque la puerta es una entrada a otros mundos. Si quieres verte libre de fantasmas, estos pueden ser liberados golpeando una puerta varias veces seguidas. Los fantasmas serán atrapados entre la puerta y el marco, y pronto se cansarán de la tortura y se marcharán. Si a ti te gustan los fantasmas, no golpees la puerta. Si nunca cierras las puertas, a lo mejor te convenga empezar a hacerlo. La leyenda dice que aquel o aquella que nunca cierra una puerta, nunca poseerá una casa. Esto está probablemente relacionado con la idea de que las puertas de la casa, si se dejan abiertas, dejan escapar la energía. El espíritu de una niña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luna, y nunca más pude ver, ni hablar, ni volver a sentir a mis padres. Aquí les cuento mi historia. Tan solo tenía 8 años, lo recuerdo bien. Eran tiempos de Navidad. Estábamos en la sala muy contentos. En eso, mi padre recibió una llamada. Eran mis tíos que lo invitaban a la cena de Navidad. Recuerdo que mi padre no quería salir esa noche, pues estaba cayendo demasiada nieve. Mi madre convenció a mi padre. Mi mamá, muy contenta, recuerdo que me empezó a vestir con mi ropa de Navidad. Íbamos muy contentos porque mis padres tenían años que no miraban a sus hermanos. Después de eso, no recuerdo nada. Solo recuerdo escuchar a mi papá decir, ¡un venado! Y de ahí no recuerdo más. Desperté, pero no estaba en el carro. Estaba como en una sala con aparatos en mi boca, con muchas agujas incrustadas en mi cuerpo. Mis padres estaban a un lado, pero algo había en ellos. Nunca había visto esa expresión en su rostro. Creo que estaban llorando. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué está pasando? Aquí estoy, ¿por qué lloran? Nunca me contestaron. En eso entró, creo, una enfermera y escuché que les dijo, lo siento mucho, no podemos hacer más por su hija. Es mejor que vayan a descansar para que hagan los preparativos del sepulcro. Me pregunté, ¿de qué están hablando? Volteo y miro a mis padres. Mami, papi, mírenme, estoy bien. Me levanto de la cama. Papá, estoy caminando. Mírame, puedo brincar. No me duele nada. ¿De qué hablan los doctores, papá? Mi padre jamás me contestó. De repente, mis padres se levantan del asiento y me dan un beso en la mejilla. Abren la puerta para salir. Papá, ¿a dónde van? No me dejen aquí. Me levanté de la cama de un salto y los tomé de la mano. Papá, mamá, vámonos, que este lugar no me gusta. Al subir al carro, mis padres empezaron a discutir. Mi papá le decía a mi madre, te dije que no quería salir. Todo esto es por tu culpa. Por tu culpa, nuestra hija está sin vida. ¿Qué? Ahí me espanté y le grité a mi padre y a mi madre. Mamá, papá, aquí estoy, aquí estoy. Les gritaba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué mis padres no me escuchaban? Hice mi último esfuerzo. Mamá, papá. Para mi sorpresa, mi padre volteó por el retrovisor y le dije, sí, papá, estoy bien. Él volteó a ver el asiento trasero y exclamó, creo que esto me está volviendo loco. Creí ver a mi hija sentada allá atrás. Me quedé congelada, pues no comprendía por qué mis padres actuaban como si yo ya no existiera más. El muchacho elegante y el taxista. Relato enviado a través de mi página de Facebook. En Monterrey existe una historia muy terrorífica sobre un taxista.
Se dice que hace mucho tiempo, en una madrugada, a un taxista le tocó llevar a un joven muy elegante que llevaba un traje impecable. Este joven le hizo la parada al taxista en una calle solitaria y le comentó que tenía que ir a una colonia en un cerro llamado La Risca, por la colonia Independencia. Esta colonia tiene fama de ser muy peligrosa, por lo que casi nadie sube a menos que sea alguien conocido del lugar, ya que según otros taxistas, siempre sucede algo en ese sitio. El taxista se negaba a ir hasta ese lugar y le mencionó al joven que por esos rumbos era muy peligroso ir de noche. El joven le dijo que no tuviera miedo, que no le pasaría nada, y que si lo llevaba, le daría una muy buena paga. Esto hizo que el taxista se convenciera, así que decidió llevarlo. Al llegar al destino, el joven se bajó y le pidió al taxista que lo esperara, que no tardaría. El taxista vio cómo ese muchacho se metió detrás de una casa que parecía completamente abandonada. Los minutos pasaron y el muchacho no salía, lo cual comenzó a causar miedo al taxista, ya que pensó que algo malo le podría pasar en ese lugar. Pasaron más minutos y después de un buen rato, el joven regresó al taxi. Se volvió a subir y le pidió que lo llevara de regreso al lugar donde lo había recogido. En el camino, el muchacho le preguntó al taxista si tuvo miedo, a lo que el taxista le respondió que sí, que le había dado mucho miedo porque pensó que algo le pasaría. Cuando llegaron al destino, el muchacho se bajó y le dijo que por haber confiado en él, le daría una buena paga, tal como lo había prometido. Sacó un sobre de su traje y se lo entregó al taxista. Este solo abrió un poco el sobre y vio que eran 2 fajos grandes de billetes. Después de esto, solo observó que aquel muchacho elegante se fue caminando y se perdió entre la oscuridad de una calle. Con el dinero que le había pagado aquel muchacho, el taxista ya había tenido una buena noche, así que decidió ir a su casa. Se puso a contar el dinero que le habían pagado, pero al mirar bien los billetes, vio que estaban sucios y algunos manchados como si fuera con sangre. Esto asustó demasiado al taxista, y lo único que hizo fue volver a meter los billetes en el sobre. La siguiente noche, el taxista volvió a su ruta para encontrar a un cliente, en otro lugar igualmente solitario, pero a una hora diferente. Volvió a ver a aquel muchacho elegante vestido con un traje impecable. Este nuevamente le hizo la parada, y el taxista se detuvo con un poco de miedo. Bajó el vidrio y el muchacho se acercó diciendo: «Sé que anoche tuviste mucho miedo, pero fuiste muy valiente y no lo demostraste. Yo sé todo lo que piensas, y te doy un consejo. Nunca confíes en nadie». Se dice que en ese momento, el muchacho se alejó un poco del taxi. Se levantó un poco el pantalón, y el taxista observó que tenía patas de cabra. Aquel muchacho sonrió de manera muy escalofriante y burlona. El taxista aceleró lo más rápido que pudo, y lo único que hizo fue ir a su casa. Por el miedo que tenía, sacó aquellos billetes del sobre y los quemó. Las personas cuentan que ese señor desde aquel día dejó de ser taxista, y que poco tiempo después enfermó por aquel susto que se llevó. Este caso es muy conocido aquí donde vivo, y muchos taxistas mencionan que en ocasiones llegan a toparse con aquel muchacho elegante, pero nunca se detienen, ya que creen que es el mismísimo diablo que se les está apareciendo en el camino. Teoría sobre la reencarnación. Relato enviado a través de mi página de Facebook. La reencarnación, que se encuentra en muchas culturas y religiones, es la idea de que después de morir volvemos a nacer, en diferentes épocas, razas, países, sexos. Incluso reencarnamos en animales y hasta en otros planetas. Y supuestamente, cada uno de nosotros hemos reencarnado varias veces. Y la razón por la cual no lo recordamos es porque el conocimiento de nuestra alma no se transfiere a nuestro cuerpo. Esto es porque si supiéramos, no aprenderíamos de la misma manera. Supuestamente, el propósito es que vivamos absolutamente todo y aprendamos de eso. Si eso es cierto, entonces en otras vidas
A todos nos han matado. Hemos matado. Hemos sido buenos, malas personas. Nos han robado y hemos sido rateros. Hemos sido ricos, pobres, discapacitados, etc. En una vida pudiste ser un actor famoso y en la otra, alguien pobre. O en un conde millonario, o en un esquimal, o un monje tibetano. Incluso pudiste ser el mismísimo Hitler. Hay muchas opciones. Esta teoría también dice que nuestra alma hace un tipo de contrato antes de venir de nuevo a la Tierra. Elegimos nuestros papás, hermanos, amigos, nuestro país, color de piel y también elegimos las experiencias que nos van a pasar conforme a lo que queremos aprender en esta vida. Eso me pone mucho a pensar en las almas gemelas, o en la gente que ves de la nada y te llama mucho la atención, o la gente que al poco tiempo de conocerla, sientes una conexión muy fuerte. A mí me gusta mucho el concepto de conocer a alguien por muchas vidas. También dicen que venimos casi siempre con el mismo círculo de almas. Por ejemplo, en otra vida, tu mamá fue tu hija, tu hermana, pudo ser tu tía o tu tío, pero casi siempre venimos con las mismas almas, solo tomamos diferentes papeles. Supuestamente los problemas que no arreglamos en una vida se nos pasan a la siguiente hasta que los aprendamos. También que la manera en que moriste en una vida te puede generar fobias en la otra. Por ejemplo, si te atropellaron, puede que tengas un miedo inexplicable a los carros. O si te ahogaste, le puedes tener fobia al agua. Esto explicaría ciertos de nuestros miedos y traumas. Lo mismo pasa con el karma. Si dañaste a una persona, o a muchas, tienes que regresar a arreglarlo en esta vida. Supuestamente haces contrato con la otra alma. Ahora tú eres la mamá y yo soy la hija. O decides tú por lo que tienes que pasar para enmendar tu karma, básicamente. Esta teoría elimina la posibilidad de un infierno, porque nuestras almas viven las veces y experiencias necesarias para adquirir el conocimiento hasta llegar a la iluminación. Y uno mismo es el que se juzga, aprende y decide su destino. En esta teoría, Dios no te manda al infierno por haber hecho tal o cual cosa mal, sino tú reflexionas sobre tu vida y decides qué tienes que hacer en la próxima para seguir evolucionando. También es posible que en realidad no sean vidas pasadas, sino una proyección de tu subconsciente. Aún así, obtienes información importante sobre ti mismo. La Piedra Ladeada, de Ocotlán, calle 910, esquina Morelos. Allá por los años 20, 30 o 40 del siglo pasado, en la esquina de las calles de Morelos y 1910, existía una cantina que se llamaba El Bohemio, pero era mejor conocida como Cantina de la Piedra Laja. Este tugurio era de mala muerte, y efectivamente hacía honor a ese adjetivo. Afuera de este tugurio había en la banqueta una piedra cuadrada que estaba parada, la cual se conocía como la Piedra de los Duelos, la cual ha resistido el paso del tiempo y aún existe en la actualidad, clavada en el mismo sitio, aunque ahora está un poco ladeada. Cuentan que muchas veces en esta cantina había, como donde quiera, pleitos de borrachos y el cantinero, que se llamaba Leopoldo, al que apodaban el compa, muy acomedido, sacaba a los contendientes a la calle y les proponía un duelo a muerte, el cual consistía en lo siguiente. Para que ninguno de los dos huyera, se sujetaban la mano izquierda con un cordel y se amarraban a la piedra parada, dejando 1 metro de separación, y en la mano derecha, cada uno traía un puñal o un verduguillo y empezaban a dar vueltas alrededor de la piedra, tirándose puñaladas a diestra y siniestra. Ninguno podía soltarse de la piedra para huir, y una vez empezado el duelo, este no terminaba, hasta que uno de los dos caía al piso, bajo las certeras puñaladas de su contrincante. Algunos caían con el corazón atravesado, o degollados en un charco de sangre, y el triunfador, con el cuchillo se cortaba el lazo que lo unía a la piedra, y levantaba las manos en señal de victoria. Mientras que el que perdía
se retorcía en un charco de sangre con los estertores de la agonía. Nadie osaba detener a los vencedores, quienes inmediatamente salían del pueblo con el cuchillo en la mano. Estos duelos duraban escasamente 4 o 5 minutos, y cuando llegaba la policía, la cantina ya estaba cerrada. Los curiosos vecinos ya se habían encerrado en sus casas, y el asesino ya había escapado. Solo se encontraban con un cadáver ensangrentado, al que desamarraban de la piedra para llevarlo al descanso eterno del panteón, mientras los vecinos salían de sus casas y ponían veladoras en la parte superior de la piedra. El primero que falleció en este lugar fue un hombre de Michoacán, al que apodaban el Charras, que venía cada 8 días a vender ollas y guitarras. A él le quitó la vida un trabajador de la vía. Al fallecer, quedó embrocado sobre la piedra. Su cadáver nunca fue reclamado. Después de él, hubo muchos otros muertos, de los que por desgracia desconocemos sus nombres. Uno de los últimos en pelearse en este lugar fue Jesús, hermano de Peperús. A él le dieron 15 puñaladas. Con un verduguillo le abrieron todo el abdomen. Su atacante, creyéndolo ya sin vida, salió huyendo. Pero Jesús aún estaba vivo, y como pudo, él solo se agarró sus intestinos con las manos y se fue caminando a la Cruz Roja, que por ese tiempo se encontraba a la vuelta, por la calle de Ramón Corona, en donde afortunadamente le salvaron la vida. En la actualidad, 80 años después, quienes se atreven a pasar por este lugar a las 12 de la noche cuando hay luna nueva, han escuchado gritos y lamentos, y se ven sombras alrededor de esta piedra que aún existe, en su mismo lugar, como un testigo fiel de que en este lugar hubo muchas desgracias. La leyenda de la niña de la escalera. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Hace muchos años, en una vieja casa abandonada, se rumoraba que vivía una niña en las escaleras. La gente del pueblo decía que la habían visto varias veces, asomándose por la ventana en la noche, y que se movía rápidamente por las escaleras, aunque nadie había podido verla con claridad. Un día, un grupo de amigos decidieron explorar la casa abandonada. Habían escuchado los rumores y estaban decididos a encontrar pruebas de que la niña de la escalera existía. Cuando llegaron a la casa, encontraron la puerta principal abierta, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. A pesar de sentir un escalofrío, decidieron continuar. Mientras exploraban la casa, escucharon sonidos extraños en la escalera, pero no podían ver nada en la oscuridad. De repente, uno de ellos vio una figura en la escalera. Era una niña con un vestido blanco y cabello largo oscuro que se asomaba por la ventana. Los amigos intentaron escapar, pero las puertas estaban cerradas con llave y no podían abrirlas. La niña los persiguió por toda la casa, moviéndose rápidamente por las escaleras. Los amigos se dieron cuenta de que la niña era real y que no podían escapar de ella. Finalmente, llegaron a una habitación oscura y cerraron la puerta detrás de ellos. Pero la niña comenzó a golpear la puerta y a gritar, como si quisiera entrar. De repente, la puerta cedió y la niña apareció ante ellos. Los amigos intentaron luchar, pero la niña era demasiado fuerte. Cuando todo terminó, los amigos fueron encontrados en la casa abandonada. Todos estaban sin vida. Se dice que la niña de la escalera se llevó sus almas para siempre. Desde entonces, la casa ha sido clausurada, pero aún se pueden escuchar los gritos de la niña en las noches más oscuras. Aunque no se sabe si la historia es real o no, la gente del pueblo sigue temiendo a la niña de la escalera, y muchos dicen que todavía puede ser vista moviéndose rápidamente por las escaleras de aquella casa abandonada. Psicofonía. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Las psicofonías, conocidas también como fenómenos de voz eléctrica,
por sus siglas EVP o parafonías, son sonidos que se registran en diferentes tipos de grabadoras y que son explicados mediante diferentes teorías, lo que las coloca en la categoría de tema discutible y muy controvertido. La palabra psicofonía, por su origen, formada de los vocablos psique y fonos, se interpreta literalmente como un sonido producido por la mente. Algunos estudiosos del tema prefieren llamarles fenómenos de voz eléctrica o parafonías, término creado por el escritor y parapsicólogo español Germán de Argumosa, con el único afán de no encasillar a la palabra como un fenómeno producido exclusivamente por la mente humana. De acuerdo a algunos exponentes de dicho fenómeno paranormal, estos registros aparecen como voces de cualquier género y edad, que en algunos casos llegan a articular enunciados completos e incluso, en ciertas ocasiones, llegan a interactuar con los investigadores del fenómeno, respondiendo de manera aparentemente inteligente a las preguntas que se le formulan. Se tienen registros también de animales y sonidos de diversa índole. Sin embargo, hasta los más fehacientes partidarios del fenómeno de voz eléctrica o psicofonía reconocen que, en referencia a la posible causa de dichos fenómenos, disponen únicamente de teorías e hipótesis medianamente fundamentadas. Sobre el origen, existen diferentes teorías. Sin embargo, la más difundida y aceptada reconoce al productor de documentales, músico y pintor Friedrich Jürgenson como el pionero de dicho fenómeno eléctrico. Se dice que en el verano de 1959, estando con su esposa, intentó grabar el canto de los pájaros, y al revisar el material registrado, encontró algunas voces y alguien que parecía querer imitar el canto de las aves. En el momento creyó que quizás había estado por ahí alguien de quien no se percató, por lo que desechó los registros y al día siguiente volvió a repetir el proceso, asegurándose de que no hubiese nadie cerca. Sin embargo, al revisar los registros de voz, volvió a escuchar lo que parecían voces y en esta ocasión incluso le pareció reconocer una de ellas como la voz de su madre, llamándolo de un modo cariñoso que solo conocían ellos dos. Es así como empieza a difundirse el fenómeno de voz eléctrica por todo el mundo, y de entre todos los estudiosos del tema, destaca uno en particular de nombre Konstantin Raudiv, el primero en aportar más al asunto y por quien el fenómeno es también conocido como voces de Raudiv, al ser él el primero en estudiar las grabaciones de Jürgenson. Existen diferentes teorías que intentan explicar dicho fenómeno: la habilidad de la ventriloquía, interferencia, voces del más allá, dimensiones paralelas, presencias extraterrestres, poder de la mente, pareidolias, eco, impregnación de energía y, claro, lo que no podía faltar, fraude. En 1970, Ernst Senkowski acuñó el término transcomunicación instrumental, el que abarca un amplio abanico de dispositivos eléctricos, tales como grabadoras de voz, fax, televisores, computadoras, aparatos de radio, etc., a través de los cuales se supone que un espíritu podría contactar con el mundo de los vivos. La comunidad escéptica afirma que todos los casos son fraude, ya sea porque se trata de malas interpretaciones de diferentes fenómenos de origen natural, o porque se trata de engaños malintencionados. ¿Y ustedes qué opinan? La verdadera historia de Lilo y Stitch, historia hawaiana. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Creo que muchos han visto esta bella película de Disney, que trata sobre las aventuras de Lilo y Stitch, una pequeña niña hawaiana de tan solo 5 años de edad, quien al encontrarse con un experimento alienígena, se vuelven los mejores amigos. Pero nada de esto es cierto en realidad. Lilo era una niña, quien había quedado huérfana, ya que sus padres perdieron la vida al ser aplastados por un gran árbol que cayó en su casa a raíz de una horrible tormenta. Lilo fue internada en un orfanato, pero escapó, viviendo así, sola en las ruinas de su antigua casa. Se alimentaba de la limosna que pedía a los habitantes de la isla. ¿Y Stitch? Pues, como es obvio, no es ningún alienígena.
Stitch, en realidad fue un cachorro que Lilo encontró en un basurero. Se convirtió en su única compañía, en su confidente y por ende, en su mejor amigo. Lilo nunca tuvo una hermana como se muestra en la película. Todo fue producto de su imaginación. Algunas veces Lilo y Stitch se sentaban frente a la playa a imaginar grandes aventuras e incluso que tenía una hermana y amigos, cuando en realidad solo soñaba despierta. Pasaron 9 años y Lilo fue creciendo. Ya tenía 14 años, pero todavía estaba enamorada de un mundo con aventuras imaginarias, y siempre al lado de su perro Stitch. Así que para seguir delirando, empezó a vender sus caricias, consiguiendo así dinero para poder drogarse. Lilo fue encontrada sin vida en las ruinas de su casa, a raíz de una sobredosis. Su cuerpo fue hallado por vecinos, quienes fueron alertados por un fétido olor a podrido. Su perro Stitch no la dejó sola en ningún momento. La historia de Lilo y Stitch fue recopilada por la industria de Disney, ya que en los múltiples intentos de internar a Lilo en una clínica de rehabilitación, mientras ésta era estudiada por el personal médico y psicológico del lugar, ella contaba acerca de su mundo y sus aventuras al lado de su amigo Stitch, y de lo muy feliz que era al escaparse de la realidad. Nunca terminaba el tratamiento, ya que volvía a caer en la drogadicción. Mucha gente de Hawái quedó conmocionada al encontrar a su perro Stitch acostado en la tumba de Lilo, hasta que éste falleció de hambre, porque no probaba ningún bocado que la gente le traía. Eso, más la tristeza de perder a su dueña y a su amiga. Lilo lo llevó al más allá, para estar a su lado, por siempre. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.